¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Aquí estamos de nuevo con Gloria, Hola, después de Gabriel. un intenso debate sobre un tema ahí que tal vez algún día podamos Algún día lo compartir. platicaremos, pero no será hoy cuando empecemos. No, no será hoy. Hoy vamos a hablar del surrealismo. Hoy vamos a hablar del surrealismo. Hola, Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Gloria, ¿y tú qué tal? Pues aquí pensando en todo lo que me dices. A ver si A en ver algún si te, momento eso puede cambiarse. a ver si te convence, a ver quién convence aquí, ¿no? Sí, no, bueno, yo ya yo no tengo ninguna intención de convencerte, sino más bien de que la verdad que sí pensemos todos en que podemos vivir en mejores condiciones. Eso sería. Claro, eso sí, eso sí. Un poco más pensando en la unión y no en la fragmentación, pero es mi opinión. Ok, ok. Muy bien. A ver, aquí sí tú eres la experta, ¿no? La Pues, experta en cuanto a arte y demás. Entonces, ajá, pues no sé si quieres dar ahí una introducción, qué es el surrealismo, claro que sí, 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 claro que sí, con muchísimo gusto. Vamos a hablar de surrealismo precisamente porque bueno, hoy en la mañana le compartía a Gabriel una entrevista que le hizo Jacobo Zabludovsky en sus primeros momentos de entrevistador a Salvador Dalí, ¿no? Está en YouTube por si alguien la gusta ver, en donde, bueno, Dalí expone lo que es la cosmogonía y, bueno, no dice qué es, pero sí invita a Jacobo Zabludovsky a pensar y aprender qué es una cosmogonía. Es un capítulo muy pequeño, un programita ahí como de menos de un minuto. Y también ayer o antier, no me acuerdo, estábamos platicando Gabriel y yo del surrealismo. Y bueno, hay que aclarar bien que es una corriente de arte que surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, más o menos. Se conocen como los ismos, ¿no? Después de el impresionismo vienen otros tantos ismos, ¿no? Como el surrealismo, el cubismo, el abstraccionismo, el constructivismo. O sea, hay muchísimas corrientes artísticas que surgen a partir de lo que sería el impresionismo, en realidad, bueno, un poco antes, pero básicamente como se podría considerar que el impresionismo es el parteaguas de las corrientes de vanguardia, que son todos estos sismos que hay. Ahora, ¿por qué el impresionismo? Bueno, se considera en arte que el impresionismo es la primera corriente artística que sale del estudio. Antes del impresionismo, todos los artistas estaban en un estudio, o sea, todo su trabajo era interior. O sea, todo realmente salían a la naturaleza, sí, lo aprendían de memoria o lo imaginaban, lo pregnaban en su mente y con eso regresaban a su estudio y pintaban. No como ahora lo vemos en el jardín al pintor, no. Antes no era así, o sea, tenían un estudio y casi todo era como muy guardado, muy secreto y nadie compartía sus técnicas de pintura y así, ¿no? Los impresionistas hacen lo contrario, como empiezan a estudiar el manejo de la luz, pero de la luz natural, o sea, el sol en la naturaleza. Por eso los cuadros impresionistas a veces son tan complicados de ver. Claro, la gente los puede ver y admirar y apreciar, sí, pero la idea del impresionista o de una obra impresionista es que se ven los puntos de pincel con los que se crea la obra, porque no es un color que esté combinado con otro, sino que es un blanco puro, un azul puro, un magenta puro, un amarillo puro, que en conjunto desde lejos pareciera que es la combinación de todos esos colores, ¿no? Entonces, para poder hacer eso los impresionistas, pues evidentemente salían al parque o a la calle y escogían una escultura o una catedral o algún lugar que les gustara y empezaban durante todo el día a ver cómo las sombras y las luces se manejaban en esa catedral o en esa escultura en particular. Y con eso ellos iban haciendo sus bocetos y, por supuesto, sus obras de arte. A partir de esto, se considera, porque ya no es el trabajo figurativo que se puede ver en un Da Vinci o que se puede ver en un, no sé, en algún otro pintor, se empieza a hacer un juego con la técnica de arte. O sea, ya no es el trazo figurativo, mimético, es decir,
completamente parecido a la naturaleza, sino que ya se empiezan a hacer juegos visuales con el color y con el trazo. Con esto, como se rompe con el figurativo, bueno, empiezan a hacer muchísimos experimentos. Dentro de esto surge el surrealismo. Ahora, el que crea el surrealismo es André Breton. Ese es el personaje que es el más importante, es el que propone la escuela del surrealismo como tal, y lo que André Breton propone, él estuvo trabajando en una escuela, bueno, en un hospital de psicología. En la época de Breton se pone como muy de moda esto de la psicología y de la hipnosis y todo esto, y entonces él aprende, ¿no? De todo esto, él creo que, si mal no recuerdo, era o enfermero o camillero, pero no era doctor en sí, ¿eh? Simplemente él estaba ahí como, digamos, de metiche, y le tocó escuchar, ¿no? Lo que decían los doctores y pues tal y cual, y entonces él en su rollo pues crea el surrealismo, ¿no? Porque también le gustaba el arte. A diferencia de lo que se puede ver actualmente, porque no sé si se sigue haciendo en Europa, pero en esa época en Europa era obligada la clase de arte, es decir, todos los que pasaban por la escuela tenían que saber pintar, y escribir, ¿no? Y hacer y poesía, ¿no? Y tocar un instrumento. Era obligado dentro de la instrucción de la primaria o kinder hasta la preparatoria que se tuvieran todas estas disciplinas artísticas. Actualmente no sé si se sigue haciendo en Europa, en México pues es muy escueto. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a que él ya sabía pintar, pudo llegar a aplicar el surrealismo, ¿no? Porque tampoco es que fuera un advenedizo, ¿no? Sino que tenía una preparación artística. Había pasado por lo que se conoce como la academia, o sea, es decir, la academia de arte, donde sabía arte figurativo. Cabe hacer mención, casi todos los artistas de vanguardia, todos los del istmo, hasta la fecha, contemporáneos, posmodernos, modernos y todos los demás, son pintores figurativos, pasan por la academia, saben pintar y lo saben hacer muy bien. Y además son filósofos. O sea, se dedican, son intelectuales, se dedican a estudiar a los filósofos antiguos, a los contemporáneos, a los modernos, y de eso ellos van aprendiendo y van creando sus propios manifiestos, que es como se da a conocer la escuela o la corriente artística, y dicen qué es lo que busca esa corriente artística. Dime, dime, Puedo dime, hacer dime. una pregunta. Ah, claro, por supuesto. Ahora estoy yo aquí como el alumno. Sí, Hay que sí, claro. aprovechar a Gloria, ¿eh? Porque ella de hecho ha sido maestra muchos años de historia del arte y cuestiones así. Entonces hay que aprovechar. Ah, muchas gracias, Gabriel. A ver, nada más para que quede claro, lo que tú llamas figurativo es que, como yo lo entiendo, es que hasta antes del impresionismo, las escuelas de arte lo que buscaban era reflejar la Es naturaleza, al correcto. ser humano, pero tal cual, ¿no? Tal cual, Tal tal cual cual. es. eh, Igualitos. Igualitos. Y a partir del impresionismo está esto que comentas de los puntitos de luz, y entonces ya es como un enfoque pues diferente, ¿no? Así Donde es. ya no es tal cual ves las cosas, sino que ya hay, pues seguramente ya empieza a ser algo más intelectual, ¿no? Ya no es Así es. simplemente de voy a copiar lo que está ahí y a lo mejor como un Miguel Ángel, ¿no? Así Oye, es. pues es que la figura humana y ahí a lo mejor la razón áurea y todo esto y sale en arte clásico un ser humano perfecto, ¿no? Así No, es correcto. eh, Sí, eso se considera en arte como arte mimético, o sea, es decir, eh, se trata de hacer lo mismo, o sea, igual a la naturaleza. Voy a hacer mención brevemente, y no será ahora cuando lo platiquemos, eso que tú comentas es un problema de la imagen, ok. porque en realidad todo el arte es imaginativo, o sea, es decir, sí los artistas lo veían en la naturaleza, pero a la hora de llegar al lienzo o a la piedra, imaginaban la figura, ¿no? O sea, y ellos pues le agregaban o le quitaban de según su conveniencia, ¿no? No es que fuera tan mimético y es un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú ves a un Da Vinci, que es como lo que todo el mundo conoce, claro, es un figurativo, perdón, tú puedes ver la cara perfecta de las personas, los retratos y dices, qué maravilla, ¿no? O sea, el prendedor, el broche, el brocado, todo igualito. Sí, la pregunta es, ¿en realidad eso existió? ¿O Mm, él lo vio y con eso que vio, él creó algo? Eso es un mm, problema de imagen.
Lo que hacen los sismos, que con base en eso van a hacer todas estas nuevas propuestas visuales, pues es justamente ocupar su imaginación, pero desde otro punto de vista. O sea, ya no voy a copiar, ya no voy a tratar de igualar a la naturaleza, porque eso ya, pues ellos mismos lo dicen, ya está como muy hecho, ¿no? Ya el arte se deja de ser propositivo y solamente se vuelve embellecedor. No es que el arte esté en contra de la estética o de la belleza, sino que ya se vuelve, pues como actualmente mucha gente lo ocupa, ¿no? De, ay, mira, que es que sí se parece, y es que mira, la piedra le quedó preciosa, pero pierde la parte simbólica. O sea, Ujú. ya no tiene esta parte de reflexión, porque la gente se pierde en ver si es cierto que el ojo está bien hecho o no, cuando en realidad esa no era la función de esa obra en particular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, eh, hablando de la última cena de Da Vinci, por ejemplo, claro, todo el mundo, ay, pues si se parece a Jesús o no, bueno, es que eso es lo de menos, ¿no? O sea, en realidad, pues nadie conoció al pobre amigo de Jesús y ninguno conoció a los 12 apóstoles que están ahí en la última cena, y sin embargo la gente se pierde en ver si es cierto que si es mujer, hombre o anexas, cuando en realidad, pues eso es, no es lo más importante de la obra, no es lo que nutre a la obra, ¿no? Bueno, hablábamos hace rato de cuestiones ahí, áreas y demás. Oye, pues justamente la imagen, nada más como comentario al margen, pues la imagen de Jesús hoy es de un ario, ¿no? Es alguien cabello Así es, largo, no rubio precisamente, pero pues tampoco cabello negro, sino a lo mejor castaño, abundante y pues de ojos claros muchas veces, ¿no? así es. A lo mejor dices, oye, pues no es precisamente el prototipo de un semita, ¿no? De aquellas Exacto. épocas, ¿no? Pero bueno. Ajá, porque en realidad, pues vete tú a saber si Da Vinci conocía a una persona árabe o no, yo me imagino que sí, porque abundaban en esa época, pero el tema es que él escoge lo que para él es bello, o sea, es una concepción de un hombre bello, y va y lo plasma, o sea, es independiente, ¿no? De si así era o no. Y bueno, eso causa una controversia en el arte y se conoce así como el problema de la imagen, ¿no? Porque es como un problema en realidad por eso que dices tú, ¿no? O sea, confunde, de momento, si uno lo piensa un poco más, te confunde, ¿no? Era así o no. Pero bueno, eh, ese sería el arte figurativo. Todo el arte, desde casi, bueno, no es arte, lo del que está en las cuevas de Lascaux y todo esto, no es arte, no se considera arte, porque aunque la gente ahora le dice que es obra de arte, en realidad nadie lo sabe porque se crearon, por ejemplo, en ese sentido, y todo el arte que se desarrolla dentro de la historia del ser humano es como como si fueran carpinteros, ya sabes, peleteros, y estaba el que pintaba también, ¿no? Es de oficio. O sea, el Ya, término artista surge hasta el siglo XV, XVI. Antes de eso no eran artistas. Antes de eso era pues como los zapateros o no sabes, o sea, como cualquier otra actividad, ¿no? Que se pudiera tener el ser humano. Ya en el Renacimiento ya se empieza a tener este tinte artístico. Bueno, o ya este halo de que el artista está tocado por la mano de Dios y ese tipo de mm, cosas y que se cuece aparte y que nadie me toque porque soy artista y estoy en mi momento creativo. Bueno, eso ya es más contemporáneo, eso no se ocupaba en esa época. Pero bueno, el asunto es que con el impresionismo y todas las demás vanguardias, lo que se hace es romper eso justamente porque ya se cae en un exceso y se empiezan a buscar obras propositivas. Dentro oye, de estas, dime, no, está el adelante, no, servidor. si quieres dile No, no, sobre el dime. propósito. No, No, bueno, pues otra pregunta. Todo esto me imagino, ¿ves? Y esto me imagino yo, pero no lo sé, te pregunto más bien, ¿viene a raíz de la revolución industrial? O se detona a raíz de la revolución industrial? no, no se detona a través de la revolución industrial. En realidad es más bien por las guerras. Ok. Las guerras son los que son movimientos que, bueno, aquí en México, pues en realidad creo que no las hemos vivido tan recalcitrantemente como en otros lugares del planeta, ahí sí puedo decir. Y lo que hace, bueno, es que obviamente un artista pues tiene que ir a la guerra, le guste o no, ¿no? Porque en Mm, Europa así es, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que ir a la guerra. Y los deprime, ¿no? O sea, en realidad, a veces uno cuando habla de defender algo o de hacer una guerra, no es consciente de lo que la guerra implica, ¿no? O sea, el simple hecho de matar a otra persona
aunque en mucho tiempo, hasta el siglo XIX, era como muy válido matar a otra persona porque vio a mi mujer y pues lo voy a matar, o nos batimos en duelo, como caramba sea, eh, eso siempre ha mermado el ánimo del ser humano, ¿no? O sea, como Mm. matar a otro igual, pues me imagino que no debe de ser tan agradable. En el caso de un artista, sin decir que son más o menos, pero bueno, el artista es más emotivo, ¿no? Tiene más emociones y pues eso les causaba una cierta repulsión, ¿no? Las atrocidades de la guerra, lo que puede uno ver de una guerra, el miedo, ¿no? La sangre, pues estar ahí, son unas cosas que me imagino, pero yo nunca he estado en una guerra, deben de ser muy fuertes, En entonces esta, deben de ser muy feas. en esta Y, vida, ¿no? Pero ajá, sabemos. En esta vida, exacto. en las Oh, pasadas no, no sabemos. sí. En las pasadas, quién sabe, pero bueno, en esta espero que nunca me toque. Y bueno, esto cambia obviamente el pensamiento de la sociedad y junto con el pensamiento, el arte también tiene que reubicarse. O sea, mira, si a alguien le interesa, hay unos cuadros del romanticismo del siglo XIX en México, de la Academia de San Carlos o del Arte de Academia. El director fue Pelegrín Clavé, así se Mm. llama. Bueno, ya se murió. Son unos cuadros hermosos, verdaderamente maravillosos, súper figurativos, costumbristas y presentan la vida cotidiana del México del siglo XIX. Mm. Muchas señoritas tocando el piano, unas cosas de verdad maravillosas, pero eso en México satisface, sí, está muy bien, pero en Europa ya no. O sea, eso ya no, porque ellos están como en otra tensión política, en otra tensión económica. Mm. Entonces, los mismos artistas empiezan a proponer, ¿no? Empiezan a proponer y a proponer un rompimiento con toda esa ideología que se está viviendo. Surge, te digo, está, por ejemplo, Breton con el surrealismo, y bueno, él toma todo esto de la psicología que se está estudiando y de la mente del ser humano y que si tomas alguna una plantilla, o no sé cómo se llaman estas, amapola, pero no es amapola, pero como el preparado de la amapola, o Mm. tomas Ya. ahí una, no sé, marihuana, pero no era marihuana, otra cosa, ¿no? Y empiezan a... Claro, alguna ayudadita para la depresión, Exacto, supongo. claro, claro, porque el surrealismo, aunque no todos, pero sí se fundamenta mucho en lo que sería el subconsciente del ser humano, o sea, lo que soñamos propiamente, por eso es surrealista, porque está abajo de lo real, o sea, de la vigilia del ser humano. Ya. Entonces, lo que André Breton propone es que el surrealismo de entrada tiene que ser imaginado en sueño, pero para que eso se pueda trabajar rapidito y de buen modo, sin tener un momento místico ni nada de eso que hemos hablado, sino simplemente por el hecho de ver algo fuera de lo real, ocupaban estupefacientes o algunas drogas para llegar a esos estados alterados de conciencia, que eran controlados, sí, obviamente eran controlados por ellos mismos, pues para que no se quedaran en el viaje, ¿no? Entonces, pero la verdadera idea del surrealismo desde el punto de vista de Breton es que toda la imagen que se plasme en un lienzo o se escriba un libro, porque había escritores también, o poesía, o lo que sea, Ya. tenía que ser bajo la influencia del sueño. No Sí. podía ser de estado de vigilia. Dime, dime, Oye, bueno, dos preguntas, en realidad. dime. Yo aquí soy el neófito. Eh, Van Gogh, pues ya ves que la historia dice que se cortó una oreja, ¿no? Ya Ajá. lo- que ya luego le decían la taza al pobre Van Gogh, ¿no? Ah, sí, sí, ya está hay una Este, taza, de hecho. No la venden sin oreja. sin oreja. Ajá. Pero eso supongo que o sea, ¿por qué? ¿Fue por depresión o fue por tomar este tipo de Claro, o estupefacientes? sea, en la biografía de Van Gogh se dice, y es muy claro, y creo que la mayoría de las personas saben que Van Gogh ocupaba mucho beber, o sea, era un poco alcohólico. Me parece que lo que dominaba en esa época, si mal no recuerdo, es el ajenjo, ¿no? Es como una Ya. bebida muy fuerte. Hay otra, pero ahora mismo no me acuerdo, pero son Mm. bebidas muy fuertes que con dos, tres tragos, pues ya quedas así medio alucinado. Y él aparte era esquizofrénico, o sea, él tenía un problema mental, Van Gogh, y él siempre quiso ser, voy a decirlo brevemente, quería como ser sacerdote, pero no pudo ser sacerdote por alguna extraña razón, creo que se enamora de una mujer y se va a trabajar a un pueblo minero, ¿no? O sea, él está ahí como tipo
como pastor, un poco tratando ahí como de hacer algo de su vida de provecho, porque te digo que le gustaba beber, y, y entonces en un momento de alucine se pelea con su amigo y se deprime tanto que se corta pero no se corta la oreja, voy a hacer la aclaración, se Ok, corta un pedacito de la oreja, o sea, se corta el lóbulo de la oreja, hoy donde las mujeres se ponen el arete, pues ahí, ¿no? Ahí se corta, o sea, no es que se mochara toda la oreja, no, 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 ya, un ya, pedazo, ajá, o sea, como fue un momento pero aparte el tipo era súper depresivo, pues imagínate, ¿no? Esquizofrénico, tenía alucinaciones. A veces, algunos críticos de arte, no todos, pero sí dicen que él pintaba así porque estaba un poco mal de la cabeza. O sea, y de hecho, Van Gogh aporta a las vanguardias precisamente por el uso del color. Él es, dentro de los artistas, el primero que empieza a proponer un significado del color, mm, abiertamente hablando. O sea, ok, todos los artistas sabían que el color tiene un significado simbólico. Es verdad, desde que el humano es humano y el mundo es mundo, todos los que se dedican a crear arte saben que el color tiene un significado simbólico y eso apela a la psique. Sí, pero Van Gogh lo dice. O sea, en sus cartas a su hermano dice, el verde a mí me da la naturaleza, el verde para mí significa esto, el amarillo es esto, y él empieza a darle esta como carta abierta al uso del color con la parte psicológica, ¿no? Y sí, mm, bueno, él no se puede encerrar en el surrealismo, bueno, los pintores de esa época pasaron casi por todas las corrientes, ¿no? O sea, te digo, por ejemplo, Dalí se pareciera que fue surrealista, pero luego lo sacan del surrealismo, ¿no? El pobre amigo, porque su arte se empieza a ser muy figurativo, o sea, se empieza a hacer un arte como que muy entendible, ¿no? Bonito ah, hasta cierto punto. Y se supone que el surrealismo no es que no sea bello, pero no con la belleza formal que se venía considerando en la obra de arte. O sea, la vanguardia en arte sí es una ruptura completa y absoluta con todo el figurativo que se venía manejando hasta el siglo XIX. Y obviamente se desprenden de la parte sagrada, o sea, de la representación sacra, no de la parte mística del arte. O sea, el artista sigue buscando ese momento inspirador, pero ya no representa obras sagradas, como lo venían haciendo los artistas, ¿no? O sea, mm, no es sacro el arte, no es como claro. pintar un San Sebastián, ¿no? Ahora se van al extremo y está la Olimpia creo que es Manet o Monet, es que me confundo, pero hay una obra de alguno de ellos que es Olimpia, Ya, que o es las bailarinas de Degas, ¿no? las bailarinas de Degas, por ejemplo, pero él es impresionista, ¿no? Ok, Entonces, eh, pero bueno, del surrealismo, pues te digo, hay algunos pintores que se pasan, estuvo Marcel Duchamp, también estuvo dentro del surrealismo, y Duchamp lo lleva al extremo, porque ya lo que hace Duchamp, partiendo del surrealismo, es quito todo lo que puedas entender a través de tu ojo. Y él lo que dice es que ahora te voy a poner obras que las tengas que pensar a fuerza porque no vas a poder decir que eso está bonito por ningún lado. ¿Para qué? Para que la gente, para que el espectador piense, ¿no? Porque ya, sí. la idea del arte es pensarlo, ¿no? O sea, reflexionarlo. Pero como ya se había perdido eso por la pincelada y así, entonces ahora los artistas dicen, "Ah, pues, ¿sabes qué? Ahora voy a reubicar al espectador y ahora no le voy a poner cosas que pueda entender, sino que ahora las tiene que pensar." Ya habíamos hablado alguna vez, ¿no? De Marcel Duchamp, según Ya, recuerdo. claro. Ya, Sí, sí, es que es todo así como Crowley es un rockstar ok, de la magia, está Marcel Duchamp como rockstar del arte conceptual. Y hasta la fecha, muchos artistas siguen el arte conceptual de Marcel Duchamp, por ejemplo. Oye, y otra pregunta. Y ya lo estabas diciendo, por cierto, ya estaba respondiendo. O sea, el surrealismo es una corriente que no solamente va a la pintura, ¿no? Va a otras expresiones artísticas como la Así es. poesía, la escultura, pero también va más allá, va a la política, va a la economía o no llega tanto. No, hasta donde yo entiendo, no llegan a tanto. Ningún artista de vanguardia llega a tanto por varios motivos, ¿no? O sea, el verdadero artista, no sé Ajá, por qué tiene esta fijación mental de suicidarse. Entonces, en ah, realidad, casi todos, no todos, porque tenemos un Dalí o, bueno, un Picasso, unos que vivieron muchos años, pero ellos
se vuelven un poco, como lo dirían los chavos, es mercadotecnia, ¿no? O sea, como un poco más vendible la obra, ¿no? Es como más, no me gusta decirle popular, pero es más, la gente se acerca más porque es ligerona, aunque voy a hacer la aclaración, Picasso no es ligero. O sea, Mm, si uno ve un cuadro cubista de Picasso, no le entiendes nada. Pero la gente no le entiende y dice, está hermoso, pero nunca se ha puesto a pensar que esto es matemática pura. ya, Ajá. claro. Sí, Ay, sí, los ahora, cuadros cubistas son matemáticos. ahora que decías esto del artista que sí, que busca suicidarse, bueno, lo comentaba fuera de cámara con Gloria, me recordó mucho, bueno, hasta que voy a poder aportar algo y después de media hora aquí de video. No, no, adelante, ya no. No, Al que se roba el micrófono. no, está bien, pues es tu tema, yo ahí sí estoy aprendiendo mucho ahora contigo. Está este tema del eneagrama, el eneagrama de la personalidad, Ajá, que es de alguna manera una herramienta para entender psicológicamente a las personas. Podría yo atreverme a decir que pues es algo que podría equipararse un poco con la astrología. Ah, claro que la astrología obviamente pues es una tradición mucho más antigua, mucho más desarrollada, mucho más profunda. Pero bueno, está el eneagrama, ¿no? Que es algo también muy antiguo, rescatado por Gurdjieff así y es, el bueno, cuarto camino. últimamente en el siglo pasado muy estudiado por psicólogos como Claudio Naranjo, por ejemplo. Y bueno, básicamente el eneagrama te habla que hay 9 eneatipos o no hay 9 tipos de personalidad y surgen de acuerdo a cómo tú aprendiste desde niño a lidiar con el mundo, ¿no? Así es, Entonces, el eneatipo 4, pues es el artista, de hecho, y se caracteriza porque son estas personas que se sienten especiales, ¿no? Por ejemplo, a mí me daba risa cuando estudiaba esto porque pues, yo tengo una hermana muy querida, bueno, mi hermana Patricia, que es así, ¿no? O sea, y de repente yo me acuerdo que, pues yo así soy muy, eh, a lo mejor era muy poco vamos a decir, muy poco atento muchas veces. A veces, pues había una fiesta, ¿no? Mi madre era la que se encargaba de organizar a todo mundo, ¿no? Yo, era el cumpleaños de alguien, a lo mejor era el cumpleaños mío, ¿no? Sí, o de alguna de mis hijas, no sé. Y entonces, pues mi mamá era la que le hablaba a todo mundo, y, y entonces de repente llegaba el día y todos contentos y ya vamos a comer y de repente y mi hermana Patricia, y mi hermana Patricia, mi hermana Patricia, pues no está por ningún lado, ¿no? Oye Patricia, ¿por qué no vienes? Es que tú no me hablaste, es que tú no me invitaste, ¿no? Yo decía, ay, pues ¿qué querías? Una invitación así de boda y todo. Pero es esta, y sí, mi hermana artísticamente pues tiene mucha capacidad, por ejemplo, para dibujar. De hecho, estudió diseño gráfico, ¿no? es colega. Ajá, es colega tuya. Y sí, hace cosas muy, muy bonitas, tiene mucha habilidad manual y plástica. Pero- y entonces, pues bueno, son estas personas, ¿no? Que se sienten muy especiales, pero a veces se sienten tan especiales, ¿no? Porque también hay niveles, o sea, hay ciertos niveles de cada eneatipo. Tienes pues la franja normal, tienes la franja donde ya pues es alguien que lo domina, ¿no? Y tienes la franja enfermiza. Bueno, pues hay gente que se siente tan especial, ¿no? Que piensa que nunca va a poder encajar en el mundo porque es muy especial, ¿no? Yo nunca voy a poder enamorarme como los demás porque soy muy especial y no voy a encontrar a nadie. Yo nunca voy a poder tener una casa como la tuya porque, ¿no? Ujú. Y ya acaban, pues sí, uno de los peligros es que acaben justamente en una situación de tanta separación de los demás y del mundo que pues se sienten perdidos y acaban suicidándose. Lo que pasa es que, mira, yo no conozco muchos artistas, pero sí lo suficientes. Y no solamente plásticos, sino también tengo algunos amigos músicos y alguno que otro por ahí que también es medio poeta. Entonces, ¿cuál es lo que yo veo en común? Y sin afán de molestar a nadie,
pero sí lo veo como algo, bueno, y también he dado clases de diseño y de arte y entonces ahí también uno ve muchas cosas. El sufrimiento del artista, yo nunca lo he visto en otro lugar, ¿eh? O sea, yo cuando un artista o alguien que se dedica a crear sufre, o sea, sufren demasía, no, no es un sufrimiento natural, común, como, no sé, podría decirse como a lo mejor un abogado, un contador, ¿no? O sea, no, no, o sea, el artista, el verdadero artista cuando sufre, sufre mucho, o sea, el dolor es intenso, ¿no? O sea, lo sobrepasa, es como, y en general su sufrimiento tiene mucho que ver con lo que crea. O sea, no, ¿cómo te diré? No, no le importa si pierde a la familia, no le importa si pierde el perro, no le importa si no tiene casa, muchas cosas que no le importan. Pero lo que sí le importa es lo que está creando. Y si tú le dices, oye, es que eso no está bonito, no, bueno, o sea, haz de cuenta que le arrancaste un dedo, ¿no? O sea, hay que ser muy sutiles. Yo, la verdad, no soy tan sutil con mis alumnos, pero ya me conocían, pero en realidad, sí, sí, o sea, eran unos arrebatos de así de, ay, ¿no? Y así, ¿por qué? Pues porque ese es el artista, ¿no? O sea, el artista se Claro, enoja porque acaba de descubrir algo que él pensó que nadie lo iba a claro. hacer, y si tú le dices, oye, eso yo ya lo había visto, muy bueno. O sea, lo estás aventando por el precipicio, ¿no? Estás, No, re- amiga, ¿no? Ah, estás, re- es estás muy común. recordando a su progenitora, ¿no? No, no, Oye, no, bueno, mi oye, mamá tenía muchos conocidos. todo el mundo se acordaba de ella. Tenía Pero muchos bueno, conocidos. fíjate, es interesante, ahora me viene a la mente y me voy a salir un poquito No, no, del adelante, adelante. surrealismo, pero estamos hablando del artista y la creación. Pues me viene mucho a la mente Dante Alighieri, ¿no? La Divina Por Comedia. ejemplo, Hemos visto, bueno, hay un curso aquí que tenemos en Paradojas muy extenso sobre tanto uno para infierno, otro para el purgatorio y otro para el paraíso. Pero lo curioso es que, vamos, Dante fue exiliado de Florencia, ¿no? O sea, imagínense, o sea, te exilian, él no podía regresar porque si no lo ejecutaban. Entonces, pues imagínense el dolor que puede llegar a tener eso, y lo demuestra en el poema, vamos, lo expresa de alguna manera, ¿no? Pero eh, yo lo que pienso es, si Dante Alighieri nunca hubiera sido expulsado de Florencia, si nunca hubiera vivido ese exilio, pues quién sabe si tuviéramos hoy una obra como la Divina Comedia, ¿no? y yo te voy a decir algo más. Si hubiera estado con su familia, porque para crear necesitas estar en solitario. Y eso también es importante. O sea, yo no digo que los artistas no tengan pareja, sí, y familia, sí, pero no la pelan o no lo suficiente, porque necesitan estar solos, o sea, verdaderamente estar solos. No, no puedes crear si alguien te está hablando, no puedes crear si alguien te está diciendo, oye, necesito que me cuides ahí los frijoles mientras voy a comprar al súper. Ajá, o sea, claro, no se puede, ¿no? O sea, o creas o te pones a cuidar los frijoles, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y Dante, por ejemplo, con esa pasión, con ese sentimiento, ya muy exaltado porque ha sido exiliado, pues se pone a escribir porque además el amigo está solo, porque no se fue con su familia, ¿o sí? Se va solo, ¿no? No, 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 justo, y es una de las cosas que más le recriminan muchos de sus seguidores, ¿no? A su esposa, a Gemma Donati, que nunca lo siguió. Después lo siguen sus hijos, ¿no? Jacopo y no me acuerdo cómo se llaman los otros dos en este momento. Beatriz, de hecho, creo que su hija, su hija se vuelve monja, creo que se llamaba Clara, se vuelve monja, y cuando se vuelve monja, cuando se ordena, toma el nombre de Beatriz, ¿no? Que Beatriz, pues era Ya, sí, el sí. amor platónico de Dante cuando era niño, según la Divina Comedia y según la Vita Nuova. Eh, pero bueno, después lo acompañan sus hijos, pero eso, no sé, a Dante lo exilian en 1302, y sus hijos se salen de Florencia por ahí de 1314, ¿no? O sea que sí, sí ya Pues sí lleva pasan unos años. unos buenos años solo, y sí,
pues va y de hecho es acogido. Porque Dante era un genio, ¿no? Dante era una persona muy brillante en su época y obviamente hay señores, ¿no? Señores feudales, gobernantes, pues que lo acogen, ¿no? Y bueno, entre que lo ayudan, lo inspiran, también a veces aprovechan sus capacidades, por ejemplo, para negociar y demás, lo mandan a negociar tal o cual tratado. Y bueno, pues ahí inclusive lo impulsan, ¿no? Por ahí. Eh, Hay un momento en que Dante dice, nah, pues este poema ya... No, 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 espérate, ¿cómo? ¿No? Hay señores feudales o gente que lo acoge y le insiste en que no, espérate, pues ¿cómo que vas a dejarlo? Esto está maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era nada más un comentario en cuanto Pero sí, o sea, al sufrimiento del artista. al sufrimiento del artista. Digo, yo entiendo, no todos los artistas han sufrido y hay unos que son muy políticos, o sea, muy, ¿cómo les dicen? Muy, pues sí, como muy exóticos, pero no se llama, muy, que dan mucho de qué hablar. ¿Cómo se dice Muy esto? O sea, polémicos. muy polémicos, gracias, sí, muy polémicos. Claro que también se da en el artista. En el caso, por ejemplo, en el surrealismo, un polémico así, sin lugar a dudas, pues es Dalí, ¿no? O sea, Ah, claro. Dalí fue un pintor muy polémico. Ahora, a mí me gustaría hacer una aclaración, o sea, hasta donde yo entiendo el surrealismo, los surrealistas no tuvieron nada que ver con la guerra, o sea, no tiene que ver nada con la política, pero, por ejemplo, los dadaístas sí, que más o menos surgen en la misma época. El dadaísmo es una corriente igual de vanguardia, que ahí sí la obra es una cosa súper rara, o sea, piedra sobre piedra, y esa es una obra dadaísta, ¿no? Unas cosas muy raras que hacen los dadaístas. Su creador fue Tristan Tzara, y bueno, el asunto es que los dadaístas sí llegaban al insulto con las personas, a diferencia de los surrealistas. O sea, mientras los surrealistas estaban echándose un churrito, los dadaístas estaban peleándose con la gente. O sea, sí llegaban a agredir a la gente y a decirle de cosas, porque el dadaísta se supone que es una corriente de arte en donde apelan a lo más primitivo del ser humano, que es cuando está de bebé. Por eso, dicen que por eso es dada, porque los Mm, bebés, cuando están chiquitos, dicen dada, ¿no? Entonces, unos dicen que por ahí viene la palabra de dadaísmo, otros dicen que es porque abrieron el diccionario y el dedo cayó ahí y le pusieron dadaísmo, o sea, dada igual, pero o sea, como que cayó ahí, igual si hubiera caído en clavo, pues le hubieran puesto clavo, ¿no? Y ahora sería clavicismo, ¿no? Vete tú a saber. Pero en realidad la idea era no tener ninguna idea. O sea, no tener nada prefigurado, preelaborado, prepensado, nada, nada. O sea, todo era en el momento. Entonces, eran agresivos. No Oye, muy agresivos, pero sí eran agresivos. También les gustaba mucho entrarle duro al trago. ya. Eh, Como muy alternativos, ¿no? Su forma de vestir, bueno, también el amigo Marcel Duchamp pasó por Mm, el asunto del dadaísmo y hay una foto de él vestido de mujer, por ejemplo, ¿no? O mm, sea, que tú lo ves porque es de perfil, entonces pareciera una vieja, ya sabes, una señora ya mayor de estas como muy encopetadas, ¿no? Así con ya, ya, ya. y en realidad es él, ¿no? O sea, pero no porque él fuera gay o no, sino más bien es por romper, ¿no? El esquema, lo ya preestablecido, el qué dirán, la moral, ¿no? Ya es un poco romper la moral, la doble moral que existía en la Europa de esa época. Es Había mucha como doble moral. pelearse, pues, ¿no? Como Ujú. pelearse como dices, a los dadaístas les gustaba pelearse con el público. Así es. Y romper la doble moral, ¿no? Y esa doble moral que también los surrealistas criticaban, nada más que ellos la criticaban como muy bonito, no tan agresivamente. Los surrealistas, pues la obra surrealista es en general bella, no es tan incomprensible visualmente como un dadaísmo, por ejemplo. Pero si a mí, por ejemplo, me preguntas si, por ejemplo, aunque las han encerrado a estas tres mujeres como surrealistas, pues no lo son, o sea, no son tan surrealistas o no parten del surrealismo eh, primero, ¿no? La primera exposición del surrealismo como tal, del manifiesto.
mm, Probablemente Leonora Carrington haya sido la que más se apegara al asunto del surrealismo, Leonora Carrington. Pero ella, por ejemplo, Frida Kahlo, así como que digas, ¿era surrealista? No, no, ella no era surrealista. Lo que tenía era una imaginación muy buena y le sacaba provecho a su imaginación, pero como una obra surrealista como tal, no lo veo. Aunque a la gente, pues para que se vea más vendible, ¿no? Les van poniendo etiquetas a los artistas, que tampoco claro. les gusta. O sea, les gusta pertenecer al grupo de surrealismo, pero de los primeros, al dadaísmo, pero a los impresionistas de los primeros. Pero ya lo que surge después, ya como que las segundas vueltas no son buenas. Oye, y bueno, no sé si tú sepas de literatura así a tanta profundidad, pero yo entendería que, por ejemplo, el realismo mágico, ¿no? En México, como, pues, por ejemplo, un Juan Rulfo y su Pedro Páramo, pues no sé si pudiera encasillarse como dentro de los surrealistas o ya es otra cosa. Pues no, o sea, bueno, digo, yo no quiero contradecir a ninguna persona que sea de literatura y crítica de arte, de literatura, pero en realidad no, Pedro Páramo no es una obra surrealista, porque, o sea, sí es un sueño, pero no cumple con las expectativas del surrealismo. O sea, el Ujú, surrealismo tiene que ser incomprensible, como un sueño. O sea, mm, cualquier persona normal que sueña y recuerda su sueño, cuando lo cuenta, eso es súper raro. O sea, súper ya, raro, no tiene el sentido por ningún lado, ¿no? O sea, uno puede decir, es que soñé que estaba volando y de repente vi un volcán, pero el volcán estaba en la luna, no sé, unas cosas muy raras que cuando uno lo cuenta dices, eso es una verdad. Ese es el surrealismo, ¿eh? o sea, no el hecho de que salgan algunos elementos Un fantásticos sueño, o mágicos, así es. ya. Porque pues digo, finalmente Rulfo, pues sí, te habla ahí de Comala y habla con sus ancestros muertos y demás, o ahí tienes a Elena Garro, ¿no? Con Los recuerdos del porvenir, que es una obra fabulosa. Y, Ajá, pues sí, hay una parte, por ejemplo, donde de repente la noche se convierte en día de inmediato, ¿no? Y de forma inexplicable, ¿no? Entonces, por eso es realismo mágico, pero pues no, a lo mejor no es como dices, no es algo sin sentido, es más bien un recurso dentro de la narrativa que te permite, pues no sé, salvar algunos temas. Y sí, te sorprende, ¿no? Como lector dices, "Ay", pero sí tiene una trama que es consistente en ese sentido. sí, pero exacto. O sea, el tema es que para ser surrealista o dadaísta, no tiene que haber ninguna cosa que sea, ningún elemento, no cosa, ningún elemento que te pueda llevar a algo real, de dónde asir tu mente. O sea, de Mm, dónde, ¿sabes? Como pescarme de claro, ahí. ¿Por qué? Porque entonces ya de ahí la mente racional empieza a buscarle un sentido, porque el tema del surrealismo, y bueno, hablo también del dadaísmo porque van muy de la mano, es que la gente no pueda, bajo ninguna circunstancia, pescarse de algo como para descansar, como para decir, ah, ya le entendí, ya, ¿no? Sino que sea algo que te mantenga como en una encrucijada, como en un entredicho, o sea, como mm, ¿por qué pone esto? O sea, un poco, no es que te haga sufrir, ¿no? Pero sí que te mantenga en duda, ¿no? Porque no es lo mismo traer a la vigilia un sueño, algo onírico, ¿no? Eh, por ejemplo, yo te puedo contar, ay, es que yo soñé que estaba en un castillo medieval y me comía un pastel. Bueno, eso es, lo puedes imaginar, no está tan descabellado, ¿no? Y de repente claro. la luna era roja y el sol era verde. Pero todo eso lo puedes imaginar y no te causa conflicto, no te causa consternación. O sea, puedes pensar en un sol verde y en una luna roja y comer un pastel en un castillo medieval. Son imágenes ya muy hechas, pero la idea del surrealismo es que no haya esa imagen hecha. O sea, eso en verdad no lo puedas ver en la naturaleza, o sea, no haya de dónde. Eso sería el surrealismo. Me queda Mm, claro que la narrativa del surrealismo también tiene una métrica particular, o sea, la forma en que se ocupan las palabras, un cierto estilo de narrativa o de descripción que hace que eso se vuelva
surrealista, ¿no? Pero en general, hasta donde yo entiendo, las obras de literatura surrealistas son de difícil lectura, no son sencillas. Y Pedro Páramo es sencillo, porque los niños lo leen. O sea, no es que demerite el trabajo, voy a hacer la aclaración, o sea, es una obra muy buena y tiene muchísimas cosas, me queda claro, pero sí surge de un sueño, eso es evidente, o sea, es onírico, sí, pero Ah, no tiene los estatutos concluyentes de una obra surrealista. A eso es a lo que me refiero. O sea, no es el surrealismo puro y duro con lo que empezaron los surrealistas en París en particular, bueno, en Francia, ¿no? O sea, no tiene esas características. O sea, el surrealismo tiene que ser algo, como dicen los chavos de ahora, muy viajado. ya. Hay una obra que no recuerdo bien si es surrealista o no, pero surge por esa época, que es de El Conde de Lautréamont, así lo dicen, y se llama Los diálogos de Maldoror, algo así. Esa obra, sí, la lees y no le entiendes nada. Bueno, ya de ahí, eso puede ser una función. Oye, como, bueno, Y tú- Nadja, hay otro libro, ese lo escribió André Breton, que se llama Nadja. Y Nadja también es un libro surrealista. Y tiene dibujitos, tiene pinturitas ahí. Bueno, son dibujos en realidad que hacen servilletas mientras está viajándose con Nadja. oye, no sé, pues ahorita me vino a la mente que, digo, no creo obviamente que lo haya hecho con una idea de surrealismo, pero igual no entiendes nada. No sé si has leído, tú has leído a Gurdjieff. Sí, claro, por supuesto. ¿No has leído relatos de Belcebú a su nieto? Ah, pues, ajá, sí, sí, Yo leí sí, las, haz de yo cuenta. leí creo que media página y dije, ¿qué es esto? No entiendo nada. Pero yo sí me lo peiné completo, a lo mejor no le entendí, pero a mí sí me gustó, sí, ese de los diálogos de Belcebú, a mí sí me gustó, o Ya. sea, Pero sí bueno, supongo que trae algún simbolismo ahí o alguna claro, cuestión, claro. Bueno, el ¿no? libro que yo tengo viene comentado, también eso Ah, así, bueno, pues eso también ya viene un te poco ayuda. comentado y en la introducción me parece, o en el prefacio, bueno, no me acuerdo, dice que los rusos, bueno, la parte caucásica, no sé de dónde era Gurdjieff ruso, pero de Sí, algún lugar en particular. por ahí de Bueno, Armenia. Era de ándale, Armenia, por ahí. ándale, Armenia tienen la costumbre de usar el diablo para todo, y Belcebú, y le ponen, o sea, tienen como que los demonios o diablos muy bien identificados y entonces los ocupan para todo, o sea, como es una costumbre, así como aquí, pues no sé, es hablar de mamá, ¿no? O sea, Ah, y así, ¿no? Bueno, allá de los demonios o diablillos. Y a lo mejor eso me ayudó, a mí sí me gustó, o sea, un poco. Había otro libro, aunque tampoco sé si sea surrealista, no tengo bien el dato ahora mismo, porque de literatura, ¿no? El Maestro y Margarita. El Maestro y sí, Margarita, ¿nunca lo has leído? Ay, es nunca un lo he libro leído. buenísimo. Yo lo presté a un amigo y nunca me lo devolvió, y es una pena porque es un libro no barato. Eh, y o sea, son como fantasía, ¿no? El maestro es un personaje que se le aparece a Margarita, pero en realidad es una crítica a todo el Mm, sistema comunista. ya, Pero está tan velado que parece que es una obra fantástica. ok. O sea, parece que haz de cuenta que estás leyendo a Harry Potter y en realidad lo que estás leyendo, ajá, es toda una crítica al sistema comunista propiamente, ¿no? Porque también el autor, no me acuerdo quién es, pero sí, la obra seguro se llama El Maestro y Margarita, es muy buena y eso es un poco a lo que te puede llevar, por ejemplo, el surrealismo, ¿no? O sea, te voy a decir algo, pero en realidad lo que te quiero decir es otra cosa. Y Claro, bueno, de Gurdjieff pues sí, probablemente él hablaba mucho de la psique, ¿no? Él tiene mucho el tema él trabaja mucho con el subconsciente, Gurdjieff, y eso es mucho del surrealismo. claro. Bueno, o sea, bueno, por lo menos lo que yo he leído de Gurdjieff, sí tiene, bueno, tú alguna vez lo dijiste y yo lo voy a reiterar, es cierto, a él le gustaba echarse sus whiskies, ¿no? Y Sí, sí, fumaba como sí. chimenea, ¿no? Sí, Pero sí, lo sí. hacía para alcanzar estos estados alterados de conciencia para poder escribir todo lo que él tenía que decir, ¿no? Sí, sí, Y sí, arrebatado. Gurdjieff, según esto, hacía algo que le llamaba el vodka terapia, ¿no? Ándale, eso.
Y entonces el Total. chiste era, pues ir tomando, pero el chiste era ir conscientemente viendo, pues cómo te ibas Así es. emborrachando, cómo ibas perdiendo de Lo mismo los repente el habla, surrealistas. la conciencia. O sea, es curioso porque conscientemente tenías que ver cómo te ibas volviendo inconsciente, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, Lo mismo hacían los surrealistas, ¿eh? O sea, hay fotografías y documentos en donde se ve cómo están ahí, fue un poco como lo que hace nuestro amigo Neiros. O sea, mm, son viajes controlados, bueno, o estados alterados de conciencia controlados, claro, pero están llegando a otros niveles de conciencia. ya, qué interesante, qué Sí, interesante. lo mismo hacía Gurdjieff, o sea, eso en su biografía y también Opensky lo escribe bastante bien en algunos de los Claro. libros. Es que en realidad Gurdjieff es muy complicado, ¿no? Para entenderlo más o menos, pues ahí está Uspensky, ¿no? Fragmentos de una enseñanza desconocida. Así es. Porque si quieres, si quieres leer directamente a Gurdjieff, pues yo nada más, bueno, intenté leer ese y no sé si has leído o visto, inclusive hay una película que se llama Encuentros con hombres notables. Ah, yo estuve leyendo el libro, Encuentros Es de... muy, muy Buenísimo. bueno ese libro, muy bueno, ¿no? Todo lo que plantea ahí, que también hay cosas que de repente dices, bueno, ¿y de qué me está hablando? Pero bueno, ahí va más por eso que comentas, o sea, si tú no tienes conocimiento del simbolismo, ¿no? Que maneja Gurdjieff, que además el simbolismo de Gurdjieff es muy de repente de los sufíes, de Oriente, Así es. digamos, ¿no? Sí, Que es muy también oriental. Sí. son cosas que, pues a lo mejor ahora con el Internet y la globalización y todo es más fácil que nos lleguen, pero aún así, pues no estás tan familiarizado, ¿no? O sea, no es lo mismo que Así te es. pongan a ti, no que sé, que te gusta la medalla de San Benito o alguna cosa que sea más de nuestra cultura occidental. A lo mejor lo identificas más, a lo mejor lo entiendes más, te lo apropias más, a que te pongan ahí alguna cosa sufí, ¿no? Que, Claro, porque no tenemos esa concepción del cosmos como la tienen los sufíes. Y en claro, realidad la idea de Gurdjieff, por lo menos hasta donde yo entendí, es reubicar al ser humano dentro de lo que es el universo, o sea, no en la Tierra, sino en el universo. Ahí en ese libro que dices de, ¿se cree que? Fragmentos de una enseñanza desconocida. ajá, Ahí viene es que ese libro lo estudié, ya sabes, como mucho, y viene ahí toda una escala de valores del cosmos, de mm, todo, cómo se va, pero no, nosotros estudiamos el macrocosmos y el microcosmos, ya sabes, como, uy, ya llegamos a otro nivel, y este amigo se echa creo que 8 o 9 niveles del sí, universo. O sea, no me acuerdo cuántos niveles son, pues son un montón. Y él dice, y aquí hasta abajo, pues ahí está el humanito, ahí todo claro, sí, chiquito. no sé si te acuerdas, bueno, hay una parte donde ahí Gurdjieff tiene varias leyes, ¿no? La ley de tres, la ley del siete y todo esto. Ajá, ajá. Eh, y hay una parte que a mí todavía, de las cosas que lees una vez y te quedas así, había una parte donde Gurdjieff decía, ¿no? Que, pues, así como el ser humano, ¿no? Busca, y lo hemos platicado en temas de la reencarnación y todo esto, que tú me decías, bueno, no me acuerdo si me lo dijiste fuera de cámara o ya estábamos grabando, pero, bueno, ¿y qué pasa cuando terminas la rueda del samsara, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien ya queda tablas con su karma? Ah, bueno, pues te vas y Empiezas en renaces, otra. ¿no? Renaces como otro tipo bueno, otro tipo de existencia, llámale ángeles, llámale un deva, con los hinduistas, como sea, ¿no? Y me acuerdo que Gurdjieff decía, bueno, pues así como el ser humano tiene su línea de evolución, todo tiene su evolución, inclusive los planetas, ¿no? Claro. Porque un día la luna, ¿no? La luna aspira a ser la Ah, sí. Tierra y la Tierra aspira a ser el Sol, ¿no? Y te quedas así de, ¿qué me estás diciendo? Y mira, voy a regresar un poco al surrealismo con lo que tú estás diciendo, porque es importante. Los surrealistas, igual que los dadaístas y todos los que acabo de decir, tenían esta idea de que el artista tiene que ser intelectual, o sea, tiene que estudiar, filosofía, y no solamente una, sino muchas. Pero ¿a qué voy Mm, con esto? O sea, en el momento en el que tú, por ejemplo, bueno, tú o yo o cualquier persona empieza a
ejercitar su mente con literatura más difícil, como en este caso hablamos de enseñanzas de fragmento de enseñanzas desconocidas, bueno, como se llama el libro, la mente es no sé, tan rara, porque no sabría cómo ponerle, que ese conocimiento, si realmente pones tu atención, lo sueñas. O mm, sea, eso que estás leyendo, lo sueñas. Eso que le está complicando a la mente comprenderlo, lo llegas a soñar. Y cuando lo sueñas, ahí entra el surrealismo. O sea, mm, si tú lees un libro de filosofía, pero toda tu atención está ahí tratando de discernir conscientemente, tal vez no todas las palabras, pero sí algunas, o buscando, por ejemplo, la parte simbólica, en ese momento el engranaje de la mente empieza a moverse así lentamente, clic, 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 y embona, y en un momento determinado del sueño, esa imagen tú la vas a tener en tu mente. Eso es lo que buscaba el surrealismo. Pues lo que los surrealistas es lo que siguen buscando. ¿Qué tengo que leer o qué tengo que escuchar o qué tengo que ver o qué tengo que hacer para que ese subconsciente se presente en mi mente de vigilia? mm. Es lo mismo, porque ahorita que hablamos de Gurdjieff, por ejemplo, Gurdjieff hacía eso, él tenía como muchas historias, leía mucho, estudiaba mucho, tenía muchos cuestionamientos, y en el libro que mencionas ¿cómo dijiste? De los hombres conocidos, desconocidos, ¿no? Encuentros con hombres notables. Ah, exacto. En encuentros con hombres notables, las preguntas que los hombres notables al principio, que eran su papá y el sacerdote, se hacían, pues son Ajá. preguntas filosóficas y son preguntas no sencillas de responder, ¿no? O sea, Claro. tampoco es como que digas, ahorita le contesto mientras hago aquí el agua de Jamaica, ¿no? O sea, Sí, son, sí, sí. No, son preguntas. sí, sí, hay una parte, yo me acuerdo mucho, donde él, porque es un poquito como bueno, no sé si sea tan autobiográfico, pero habla Gurdjieff de él de niño, ¿no? Así es. Y sí, me acuerdo mucho que de repente hay una parte donde le pregunta a su padre y le dice, oye, papá, porque ven, hay alguien que fallece en el pueblo, ¿no? Entonces, pues Gurdjieff niño lo ve y de repente le pregunta a su padre, oye, ¿qué pasa con el hombre cuando se muere, ¿no? Y entonces tú dices, híjole, y pues bueno, no es un niñito, pero pues ha de ser alguien de Un jovencito, un ¿no? joven, 14 años, no sé, ¿no? Jamás menos. Alguien que está en la pubertad. Entonces, pues qué pregunta para una persona de esa edad, ¿no? Pero todavía es más sorprendente la respuesta, porque le dice el padre, bueno, es que algunas partes se desintegran, pero otras permanecen, ¿no? Y ya te quedas así tú pero ¿cómo? O sea, ¿qué es lo Ajá. que permanece? A mí la pregunta que también me dejó así pensando mucho fue cuando el cura, bueno, sacerdote, no sé, que es amigo de su papá y que tenían pláticas filosóficas, fíjate, eh, le dice, ¿dónde está Dios? Mm, Y le preguntan a él, a ver, tú dinos, algo así, ¿eh? ¿Dónde está Dios? Y él se queda así o él es el que pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿No? O sea, ¿por qué hablan? O sea, ¿dónde? ¿No? Es como claro. ese tipo de encrucijadas mentales ahí donde la mente se colapsa porque es una pregunta difícil de responder. Bueno, ahí es a donde entra el surrealismo, o sea, Claro. ahí es a donde se clavan todas estas teorías, estas nuevas teorías de vanguardia, ¿no? En el figurativo, ahí voy a regresar rápidamente al figurativo y al surrealismo, nada más para que quede un poco más claro. El figurativo, lo que tiene que resolver, bueno, uno de los problemas, porque tiene muchos problemas, pero uno de los problemas que tiene que responder o resolver es cómo yo transmito un conocimiento que tengo sin que la gente se dé cuenta y que solamente algunos van a poder entender, ¿no? Eso sería el arte figurativo, ¿no? Por ejemplo, hablando de un Bruegel, ¿no? Que tiene este cuadro impresionante que se llama El triunfo de la muerte, ¿no? Es arte de Flandes o flamenco, ¿no? Así se le Ujú. conoce, de Holanda y Bélgica. Y bueno, este señor en su cuadro del triunfo de la muerte, pues plantea todo lo que es el apocalipsis de San Juan. Pero ese cuadro tiene un mensaje subyacente, o sea, un mensaje oculto.
que no cualquiera puede ver. Ese es el arte figurativo y el problema del arte figurativo, bueno, uno de los problemas del arte figurativo es cómo te dejo a ti, espectador, un problema, un mensaje que tú tienes que resolver, pero sin que la gente del sistema, como dices tú, se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, Claro. ahí hay un tema con los artes. Ahí está buenísimo, hay que hablar de Bruegel en la próxima. Sí, no, es buenísimo, no, buenísimo, Bruegel es buenísimo, es una cosa bárbara, Bruegel, me encanta. Y lo mismo pasa con los de vanguardia, nada más que ahora ellos dicen, bueno, nosotros también vamos en contra del sistema, pero ahora nosotros se la vamos a complicar más porque vamos a ser más revoltosos, pero además como la gente ya es muy visual, ahora les vamos a poner a pensar, porque ya no piensa, la gente ya, o sea, todos los sismos llegan a la conclusión de que la gente, el espectador común, ya no piensa. ¿No? Ya está perdido en la materia, ya está perdido en la cosa, ya sabes, ¿no? Eso lo que hemos platicado mucho, tan llevado y Uy, tan traído, como dices tú, pues los claro. mismos se vivían a finales del XIX y principios del siglo XX, entonces dicen, ahora vamos a hacer que la gente se colapse, y que vea cosas que no entiende y que sufra, porque el sufrimiento hace que la gente se... Si el hombre no sufre, no se mueve porque está muy cómodo. Eso Oye, sería el surrealismo. si en esa época pensaban que la gente no piensa, imagínate si vieran ahora, ¿no? Bueno, estaría... Pues, 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 bueno, pues es que sí, o sea, si antes por lo menos veías una obra de arte y a lo mejor contemplándola llegabas a algo, pues ahora pues ves, ¿qué ves? Ves Netflix y cosas por el estilo, ¿no? Que pues al pero final no te llevan a ningún razonamiento, conclusión, o sea, te entretienen y ya, ¿no? Punto, pero no te están llevando realmente a un proceso mental, ¿no? Que sea algo que te vaya a hacer descubrir, no sé, nada, una parte de la verdad o no, nada, nada, porque realmente de nada. eso se trata. O sea, la idea es que la gente se pierda en eso. O sea, hay una alienación del sujeto, así se le conoce, una alienación del sujeto, en donde el sujeto ya no se desbarata por pensar, porque ya pensó mucho en su trabajo, pero no porque estuviera haciendo el trabajo en sí, sino porque ya se perdió pensando cómo va a pagar la tele, cómo va a pagar, bueno, el sistema de cable, cómo va a pagar la luz, el agua, que todo está carísimo, el súper y bla, bla, bla. Y entonces el ser humano se empieza a atiborrar de pensamientos que no lo dejan vivir. Y lo único que hace al prender la televisión, escuchar la radio, poner, bueno, ahora ya nadie escucha radio, pero ponerse en las redes sociales es no pensar en todas las hartas de Ujú. barbaridades que me preocupan, porque no tienen Sí, solución, porque gano 2 pesos, pero ya todo subió y entonces ya estoy endrogado con 10 pesos cuando yo nada más gano 2. claro, Y, pero y ahí te va, ahí te ah, va. Entonces, como no tienes tiempo de reflexionar, pues dicen, ¿no? Al pueblo pan y circo. Entretenlos con todo esto para que sigan perdiéndose en eso y la gente deje de pensar. Y el artista, el verdadero artista, lo que hace es decirle al espectador, oye, estás perdido en esto. No, no te has dado cuenta que tú no eres eso. O sea, sí está padre tener ropa de marca, sí está padre tener el mm, carro, o sea, sí es bonito, pero no hay que perderse, no hay que vivir para eso, porque el ser claro, humano es algo más. Y la función del arte es decirle al ser humano que hay algo más que solamente lo que tiene, lo que posee, las necesidades que tiene que cubrir. Hay ciertas necesidades que no se pueden cubrir con las cosas. O claro, sea, el cuerpo existe, la materia existe, es divino y tiene una función, sí, pero no lo es todo. Tampoco la parte espiritual, ¿no? O sea, la mística, no. Pero en estricto sentido, el arte surge de momentos místicos. Y ese momento místico se ha seguido conservando en el arte, aunque usted no lo crea. buenísimo. Oye, pues está buenísimo para conclusión esto que acabas de decir, porque justo se nos está terminando bueno, ya se nos terminó el tiempo. Yo sé. Pero bueno, estuvo buenísimo este episodio. Ojalá nos hayan acompañado hasta el final, ¿no? Ah, yo espero que sí. Y bueno, pues ya estaremos hablando más sobre estos temas, aprovechando todo el conocimiento que tiene Gloria. No, al contrario, es un Y gusto compartir. no, pues muchísimas gracias por compartirlo, ¿no? Y No, bueno, muchas gracias a ti, Gabriel, por permitirme hablar un poco de surrealismo, aunque me faltaron algunos artistas de surrealismo, pero
volvemos El a, Bretón es el mejor y la claro, verdad es que pues, es el creador, ¿no? ¿Qué más que claro. No, pues lo conocer hacemos algo? otro, no, no importa, hacemos otro, ¿no? Nos desviamos Claro, un poquito con Gurdjieff, pero bueno. sí. No, pero está Ah, bien porque también es surrealista, Bourdieu. sí, pareciera que también es surrealista. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Recuerden que si este video les gustó, pues ayúdenos con su like, ¿no? Su palomita Así es. y Así es. compártanlo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Yo soy Nos Gabriel vemos, Ávila y Gabriel. esto es Paradojas Reconciliadas. Adiós, Gloria. Adiós.